Carlos Mazón no solamente es un mentiroso desesperado. Y por eso ha compartido una fotografía de supuestamente él entrando al CECOPI, al centro de emergencias, a las 8:28 de la tarde para apoyar su nuevo relato. Un nuevo relato en el que ya la defensa política le da igual, porque antes estaba desesperado por intentar hacernos creer que efectivamente llegó a tiempo, que siempre estuvo ahí desde media tarde, desde las 7 de la tarde. Pues ahora ha cambiado el relato y el relato va no a protegerse políticamente, sino a protegerse judicialmente para que no puedan decir que él estaba presente cuando se envió tarde la alerta que sonó en el móvil, cuando muchas de las personas que fallecieron aquel día, aquel fatídico 29 de octubre, ya habían fallecido. Ahora nos comparte una fotografía, que la vamos a ver enseguida, infame, ridícula, en la que sale él entrando a las 8:28, saludando como si estuviese entrando en una verbena y no en un centro de emergencias, en una comunidad autónoma donde han muerto ya cientos de personas. De verdad que es lamentable, pero todavía más lamentable es que en el Partido Popular lo quieran fuera, porque lo quieren fuera, igual que Feijóo sabe que lo tiene que echar, pero no saben cómo hacerlo. Y se están resistiendo y están poniendo mil excusas y están diciendo no, espérate un poco, pero cada información que sale, la foto que vamos a ver ahora, pero también los chats internos que se están filtrando de aquel fatídico día entre miembros del CECOPI, del Centro de Coordinación de Emergencias, no les queda más salida. Feijóo se está jugando su puesto en este asunto. Y como no quiere tomar una decisión, al final la decisión se la van a tomar a él. Y en ese caso, no solamente va a implicar la caída del señor Mazón, sino que también va a implicar la caída del tipo que la ha estado protegiendo desde el primer día. 4 meses de mentiras que no cesan y que Feijóo mientras tanto silba mirando para otro lado. Pues Feijóo también caerá como no sea lo suficientemente valiente y demuestra que en el Partido Popular manda un poquito, aunque sea un poquito. Y hablando del Partido Popular, viéndonos el apartado Ayuso, cuidadito porque ahora resulta que el novio ha dicho que va a denunciar. Primero que va a denunciar al cámara, se ha hecho un parte de lesiones por el golpe aquel que se dio con la cámara que Ayuso dijo que era una agresión, y ahora también ha dicho que va a denunciar, ojito, al delegado del gobierno en la Comunidad Autónoma de Madrid, porque hizo que no le puso un dispositivo policial a la altura. De verdad que es demencial. Igual de demencial que es la declaración que ha hecho Jessica, la exnovia, expareja, a saber qué, de José Luis Ábalos, que ha declarado en el Tribunal Supremo y ha explicado cómo cobró 2 sueldos de empresas públicas porque le enchufó a Ábalos y además cómo le pagaban un piso por ser la novia de Ábalos. Es tremendo y completamente asqueroso. Completamente asqueroso. Igual de asqueroso que Javier Milei en Argentina, ojo con esto, cambiándole la denominación a las personas con discapacidad y llamándolas idiotas, imbéciles y débiles mentales. No diciéndolo él así como en una charla informal, no, cambiando la denominación oficial. Horroroso. Vamos a ver estos temas hoy, viernes 28 de febrero, en Clave Barroso. Estás escuchando Clave Barroso, un podcast de Alan Barroso. Y cuando un tonto coge un camino, el camino se acaba y el tonto sigue. O en este caso, cuando un mentiroso coge un camino, el camino se acaba. Pero hace meses que se acabó, pero el mentiroso sigue, mintiendo y mintiendo y mintiendo. Y es que al final Mazón dice que no se plantea dimitir. Y esto lo dice justo antes de entrar en un acto en el que le ocurre esto. Mazón dimisión, corean todos. Mientras él dice, vamos a respetar el acto, aunque no se respeta al presidente de la Generalitat. No es que no se respete al presidente de la Generalitat, es que tú no respetas a los ciudadanos, como deberías respetar siendo presidente de la Generalitat, mintiéndoles un día sí y otro día también. La última de todas es diciendo que llegaste tarde, llevo muchos días hablando de esto, ya es cansino escucharte lo mentiroso que eres, pero ahora para justificarlo, ojo, justificarlo judicialmente, porque de lo que quiere salvarse él es de una imputación o de que judicialmente le vaya a ir mal, porque le iba a ir mal. Si de él depende que se lanzase la alarma tarde, la alerta tarde, y la gente muriese antes incluso de que le llegase la alerta al móvil advirtiéndoles de que estaban a punto de suceder cosas horribles. Bueno, pues te llega el móvil cuando ya has te llega la alerta al móvil cuando ya has fallecido, que es delirante. Bueno, pues para intentar librarse de eso, lo que hacen es compartir esta imagen, que os recomiendo que si estáis escuchando el capítulo lo pongáis un momento en vídeo para que podáis ver la imagen que ha adjuntado Carlos Mazón de él entrando, y aquí arriba se puede leer a las 20:28. Esto para justificar que no estaba en el Centro de Coordinación de Emergencias. Vemos a un Carlos Mazón, como os decía al principio, casi en actitud festiva, verbenera, levantando el brazo diciendo, «Hey, ¿qué pasa, chavales? ¿Cómo están los máquinas?», parece que está a punto de pronunciar. El tipo entrando con parsimonia
al Centro de Coordinación de Emergencias, en el que ahora decían de que no estaba hasta casi las 8:30 de la tarde, es decir, casi 20 minutos después de que se lanzase la alerta. Ha estado durante 4 meses el pedazo de sinvergüenza, porque no hay otra forma de decirlo aquí, ya no hay formas correctas ni educadas de referirse a este tipo. Lleva 4 meses diciendo cosas como esta. Yo a media tarde ya estaba allí. Yo a media tarde ya estaba allí. Le preguntan, ¿a media tarde? Sí, señor. Yo me incorporé. Sí, señor. ¿Y después qué más decía? Cuando ya se vio que venía esa revolución hidrológica a partir de las 7. Llegué a las A partir de las 7. 20 y 28. Y después nos dice que llegó a las 20 y 28 y ahora nos enseña una imagen para demostrar que efectivamente llegué a las 20 y 28. ¿Cómo puede ser tan mentiroso, de manera tan explícita, tan evidente, delante de los periodistas? Y ojo, después, cuando le echan en cara, oye, pero es que estás cambiando de versión, resulta que se enfada. 28 llegué al CECOPI. ¿Pero quién cambió la versión? De verdad es que no entiendo el cambio de versión cuándo es. Evidentemente las 20 y 28 son después de las 7:30, es un hecho fáctico, ¿no? Esto es tremendo, es un hecho fáctico. Ya he reaccionado a esto en 1000 ocasiones, pero creo que hay que volver siempre para que veamos la poca vergüenza que tiene este tipo. Las 8:28 son después de las 7. Ah, o sea que si tú me dices, he llegado ahí a partir de las 7 y después me dices, bueno, sí, pero llegué a las 8:30. Pero como es después de las 7, pues es verdad, llegué después de las 7. Entonces, ¿para qué dices después de las 7? Podrías haber dicho después de las 8, después de las 8:30 o después de las 8:28, pero no después de las 7. Es un hecho fáctico, ¿no? Pedazo de sinvergüenza, mentiroso, espectacular. Repitió no sé cuántas ocasiones, además, lo de media tarde. He llegado a media tarde. Ya estaba allí. A media tarde ya estaba ahí. La media tarde son las 8:28, que ahora es que parece que se desmiente a sí mismo. Tú imagínate que el día que dijo que llegó a media tarde, ese mismo día se hubiese filtrado esta fotografía llegando él a las 8:28. Habría quedado fatal, ¿no? Bueno, pues ahora mismo se la ha filtrado a sí mismo, por lo que os decía al principio, porque su obsesión ya no es política, ya no es de justificarse políticamente, su obsesión es de justificarse judicialmente, para poderse librar de las consecuencias judiciales que pueda acarrear el haberlo hecho todo mal ese día. Porque ahora que esté peleando con uñas y dientes para que todos le reconozcamos que efectivamente llegó a las 8:28, pero esto, ¿desde cuándo es bueno para ti, Amazon? Si el error era que no habías estado ahí desde el primer momento porque estabas encerrado en el ventorro, esta polémica va alrededor de lo que pasó en el ventorro. De cuántas horas estuviste desconectado de la realidad mientras los municipios de tu comunidad autónoma se hundían en el agua y la gente empezaba a ahogarse. Y tú en el ventorro, haciendo a saber que esto no te salva a ti de nada, porque es una dejación de funciones de libro. Llegaste a las 8:28 cuando ya estaba todo el pescado vendido, cuando ya no tenías nada más que hacer que entrar ahí como un auténtico payaso saludando con la mano para arriba. ¡Hey, qué tal, cómo estáis! ¿Cómo que qué tal, cómo estáis? La gente había muerto. ¿Y tú dónde estabas? Cosa que no han respondido de ninguna de las maneras. De hecho, esta información es la más dramática de todas. La mayoría de los fallecidos por la Dana murieron antes de la alerta de la Generalitat. El sumario, lo que está investigando la jueza, revela el elevado número de ancianos que quedaron atrapados en garajes y plantas bajas antes de recibir el mensaje que advirtió de la magnitud de la tragedia. ¿Tú crees que si eres una persona mayor te llega al móvil un mensaje de tened cuidado, no bajéis a garajes, no salgáis a la calle, bla, 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 pero te llega yo que sea a las 5 de la tarde, hubiesen bajado a las 7 o así y se hubiesen quedado atrapados? Pues claro que no. Pues claro que no. O una parte importante de ellos se podrían haber salvado. ¿Alguno habría bajado también? Seguro. ¿Algunos habrían muerto? Por supuesto que sí, no se puede evitar todo. Pero importa cuando se manda la alerta. Y ahora este tipo dice, no, yo no tenía nada que ver. No tenía nada que ver. Solamente eres el presidente de la Generalitat. Casi nada que ver en la gobernanza de las emergencias en tu comunidad autónoma. No, porque llegué tarde. ¿Y dónde estabas entonces? ¿Dónde estabas encerrado? De verdad que es asqueroso. Y además, si tú tienes en cuenta las llamadas, porque también se ha publicado el registro de llamadas, 4 llamadas de Amazon entre las 19:41 y las 19:44. El presidente realiza 4 llamadas a distintos miembros de su gabinete. 1 hora y 13 minutos después de su último contacto telefónico con la consejera de emergencias, máxima autoridad en CECOPI, el presidente valenciano vuelve a contactar con ella. 1 hora después, el CECOPI, en el Centro de Coordinación, lleva muchos minutos hablando del envío del mensaje de la alerta a la población. Es decir, que después de 1 hora sin contactar, le vuelve a llamar casi a las 8. Dice, bueno, ¿qué? ¿Cómo va esto? ¿Se lanza la alerta o no se lanza la alerta? Y bueno, estamos hablando lo presidente. Es que es demencial. Es que es demencial. Y mientras tanto, la mujer a la que le quieren meter todo este puré, que se lo coma ella sola, que es Salome Pradas, que era la consellera de Interior, en aquel momento la que era responsable de emergencias, y por cierto, lo hizo fatal también, porque no tenía ni idea de que se podía lanzar una alerta, una alarma en los móviles.
Resulta que ahora ya empieza a decir cosas porque se está cansando un poco de que el pedazo de mentiroso, del tipo que además la despidió, porque Carlos Mazón despidió a esta consellera, pensando que si la quitaba a ella y a otra más, que él se iba a ir de rositas. 2 chivos expiatorios. Venga, os hago dimitir a estas 2 y así a mí me dejáis en paz. Que no puede ser más sinvergüenza que pensar que las cosas se solucionan así. Me cargo a 2 de mis subordinadas y yo me voy de rositas. Pero si eres tú el que llegó tarde. Todos los demás estaban donde tenían que estar. Bueno, pues esta señora ha dicho, ya se sabrá la verdad. Tengo claro lo que pasó. Yo me mantengo en no decir nada por ahora, aunque algunas informaciones me perjudican, pero tengo claro lo que pasó. Amigos y amigas, esta señora evidentemente sabe cosas. Igual que el Partido Popular entero sabe cosas. Saben dónde estaba Mazón, saben por qué llegó tarde, saben que no se puede saber eso, porque en el caso de que se supiese, Mazón tiene que dimitir ya, en 0, y si no se difunde, es básicamente porque Feijóo está acojonado, porque no sabe cómo reaccionar, porque no sabe cómo moverse, porque no sabe qué hacer, porque le da miedo que si toca algo, todo explote y él se lo lleve por delante también. Toda esta cantidad de mentiras apelotonadas en un punto que el momento en el que se liberen van a explotar y se lo va a llevar todo por delante también a Feijóo. Que no estamos hablando de una chorrada, no estamos hablando de una mentira típica de Feijóo, del Partido Popular, que cada día nos comemos 200. Estamos hablando de mentiras que costaron vidas. Esto no es una tontería, esto no es una disputa política más, esto no es Ayuso haciendo el tonto diciendo no, ETA está más fuerte que nunca en el 2024. Esto es una mentira, pero es una mentira que, en fin, puede ser dolorosa, pero no cuesta vidas. Por lo menos no inmediatamente. Pero es que estas sí costaron vidas. Y no saben qué hacer con esto. Ojo al titular. Crece la presión en el PP para una salida rápida de Mazón en medio de la investigación judicial. La titular de emergencias avisa de que se sabrá toda la verdad y hay dirigentes fuera del primer anillo de Feijóo que valoran un relevo urgente para que el PP se quite un peso de encima. Y mientras tanto, ¿cuál es la respuesta de Mazón? Pues esta. La pregunta de quién tiene que dimitir se la tendrá que hacer usted a los que no avisaron de la crecida mortal del Barranco del Pollo o a los que están mintiendo permanentemente sobre mi paradero como hemos quedado acreditados. Pero usted están mintiendo sobre mi paradero como hemos acreditado. No ha acreditado nada, no ha enseñado su paradero. Es que es un sinvergüenza. Llegaba sobre las 7 de la tarde, pero llegó a las 8:28. Eso no son sobre las 7 de la tarde. Perdón, di ayer explicaciones. Oiga, perdóneme, es que... Por favor. Qué pesado, siempre dice, no, ya he dado las explicaciones, siempre hace lo mismo, fijaos. Dice una mentira, le dicen, oye, esto es mentira, y dice, no, es mentira. Y la siguiente vez que le preguntan, dicen, oye, dices que has llegado a las 8:28, pero son a las 7 de la tarde. Y dice, no, ya he dado explicaciones. Es mentira, no ha dado explicaciones, pero se remite a explicaciones pasadas que nunca existieron para justificar que ya ha dado explicaciones. Es que no puedo ni empezar. Discúlpenme, pero que estoy intentando andar. De verdad, muchas gracias. No lo soy yo. Por favor, el mensaje de la ministra de Defensa dijo usted que había llegado a las 8:20 que no lo habían pedido. Perdón, es que... Es la imagen de un presidente completamente acosado por las mentiras que él mismo ha difundido. No puede responder, los periodistas hacen su trabajo, le preguntan, el tipo no puede responder, solamente puede decir, ya lo he explicado, es mentira, no has explicado nada. Está desesperado. Mirad una cosa, es que es imposible. Ayer atendí sobre toda esta cuestión. Los que no avisaron del Barranco del Pollo son los que tienen que plantearse su situación. La letal crecida. Y los que han mentido, y hemos acreditado que han mentido sobre dónde estaba yo, sobre si estaba incomunicado, sobre que estaba en una hora que llegaron a decir que me habían visto. Son ellos los que tienen que decir. ¿Dónde estabas, Mazón? Es que no lo dice. ¿Dónde estabas? Es posible que estén mintiendo permanentemente. Gracias. Pero entiende que los valencianos les preocupe dónde estaba el presidente de su comunidad. Perdóneme, el presidente estaba atendiendo llamadas permanentemente. ¿Dónde? Comunicado, más de 16 llamadas atendiendo y estando pendiente, que me procedían de un órgano al que yo no pertenecía, que estaba tomando las decisiones técnicas en función de la información que tenía y nunca recibió información del desborde del Barranco del Pollo, que fue letal, que es la que causó las muertes. Que dejen de mentir ya, por favor. Muchas gracias. Bueno, pues ya veis que su estrategia ahora es decir que deben dimitir otros. Está completamente acosado, no puede responder a la pregunta de por qué dice que llegó a las 7 y realmente llegó a las 8:28. Dice, ya lo he explicado, yo lo he explicado. Y mientras tanto, ¿qué hace el Partido Popular? Bueno, pues ve que no quiere dimitir. Y por lo tanto, pues no saben cómo reaccionar. Si aguantar con Mazón, si darle la patada, porque si quieren pueden darle la patada. Bueno, me escribe Elsa García de Velas en El País. Alberto Núñez Feijóo se mantiene firme en que quiere esperar al relevo de Carlos Mazón. Que casi nadie duda ya en el PP que va a suceder tarde o temprano. Lo saben.
Lo que pasa es que no se atreven a hacerlo ya. Pero mientras el líder del Partido Popular apuesta por hacerlo en tiempos más pausados, la presión crece dentro y fuera del partido para que la decisión se acelere. El núcleo duro del líder del Partido Popular afirma tajante que Feijóo ha transmitido a los suyos que no va a afirmar que se constituya una gestora en la Comunidad Valenciana para destituir al presidente de la Generalitat Valenciana como líder del partido en el corto plazo. Es el presidente del Partido Popular el que tendría que hacerlo, y Feijóo, según su equipo más directo, tiene decidido que no es el momento. El primer anillo del poder del Partido Popular lo tiene claro, pero fuera arrecian las presiones. Mientras la consellera de Emergencias de Mazón, Salomé Pradas, avisa de que se sabrá toda la verdad de lo ocurrido el día de Ataji de la Dana, miembros de la dirección valoran un relevo urgente del presidente valenciano para que el partido se quite un peso de encima. El Partido Popular bulle internamente sobre cómo salir del laberinto en el que le ha metido la gestión de la Generalitat de la catástrofe de la Dana, que se llevó por delante la vida de 227 personas y que investiga la jueza de Catarroja, Núria Ruiz Tobarra. El debate interno es mucho más intenso desde que el presidente valenciano, según se interpreta, de puertas adentro, ha decidido priorizar su estrategia de defensa judicial a la política. Bueno, lo que os decía antes. Lo que para muchos en el partido implica que ha arrasado su credibilidad como dirigente. Feijóo está muy enfadado y en el partido están por un lado los conservadores que quieren esperar al relevo de Mazón para proteger al sucesor y que no se queme antes de tiempo. Y por otro los que quieren que se le destituya ya porque lo consideran tóxico y que afecta a todo el partido. Que tiene razón. Interpreta un dirigente nacional. Si lo haces ya, argumenta en privado un miembro de la dirección del PP, te quitas un peso de encima. Pero el núcleo duro de Feijóo no se mueve. Insiste en que es rotundamente falso que el líder se esté planteando constituir una gestora y poner a María José Catalán al frente del Partido Popular de la Comunidad Valenciana. Están las cosas ahora mismo en el Partido Popular, cada minuto que pasa están discutiendo sobre esto, se están pegando entre ellos. Y Feijóo va con los pies que le pesan los pies, los va arrastrando, como los ha arrastrado desde el primer día. Protegiendo a este sinvergüenza. Es que yo, de verdad, cuando recuerdo la imagen de Cuca Gamarra diciendo que Carlos Mazón es la viva imagen de la honestidad política, que esto lo ha dicho, que es la imagen de la honestidad política. Se me cae la cara de vergüenza escuchar a esta tipeja decir eso de Mazón. Eso es lo que hay ahora mismo al frente del Partido Popular. No se atreven a tomar decisiones, porque no le estaban parando durante meses y ahora, como tengan que desacreditarlo, se desacreditan a sí mismos también. 4 meses después. Es que esta crisis que estamos viviendo ahora, en febrero de 2025, la tenemos que haber vivido por lo menos en noviembre del 2024 o en diciembre como tarde del 2024. No tiene sentido que hayan amparado durante tantos meses a Mazón y solo sea a través de la investigación judicial que el tipo vaya a caer. Esto políticamente desde el primer momento tendría que estar amortizado. Ya está, adiós Mazón, lo hiciste fatal, no estabas donde tenías que estar, estabas en el ventorro, sinvergüenza, adiós. Bueno, pues no se atreve, el señor Feijóo no se atreve. Y como, insisto, y termino ya con este tema, como no se atreva, este tema le va a pasar por encima. Por encima. Y como se atreva y Mazón no lo acepte, es entonces cuando vamos a ver la operación Cifuentes, que esto es filtrarle vídeos o informaciones, lo que sea, que le desacrediten tanto que no le quede más remedio que dimitir. Todo el mundo dice no dimitiré hasta que dimiten. Desde Pablo Casado, que tuvo que dimitir, por lo que le hizo Ayuso, hasta Cristina Cifuentes, que tuvo que dimitir, o más bien la dimitieron, o Rubiales, que también dijo tanto aquello de no voy a dimitir, y acabó dimitiendo. Y hablando de Ayuso y de Pablo Casado, bueno, pues vamos con el momento ridículo del ostión que se da el señor Alberto Quirón en la cara. Y entonces sale corriendo Isabel Díaz Ayuso a decir... no se ha golpeado, no, le ha agredido en cámara. No se ha golpeado, le ha agredido en cámara, en fin, el ridículo este, que se concreta en que el novio de Ayuso denunciará el golpe de una cámara tras presentar un parte de lesiones. El tipo se va al hospital a hacerse un parte de lesiones. Su novia, que es la presidenta, dice que le han agredido. Resulta que después, si tú ves la cámara, si tú ves las imágenes, ves claramente que bueno, no las tengo aquí, pero ves claramente que lo que ha ocurrido es que el cámara se ha dado contra una farola, no podía avanzar más hacia detrás y bueno, pues se ha quedado ahí seco y el tipo venía andando hacia adelante y se ha dado contra la cámara, que es, bueno, pues un golpe tonto que a todo el mundo nos puede pasar. Bueno, pues en este caso lo detallan como si hubiese sido pues el atentado político definitivo de esta generación. De hecho, se mete aquí el Dani de Desokupa, este escuadrista que se dedica pues a intentar sacar rédito de decir que va a proteger a gente perseguida por el gobierno. Bueno, pues atención. Dice, agreden al novio Isabel Díaz Ayuso a la salida del juzgado, que le compra ya al 100% el relato. Y añade, ¿quién cojones es ese cámara inútil? A Begoña le protegían 100 policías, es un puto escándalo.
Nos ofrecemos gratis a acompañar al señor Amador la próxima vez. Veremos quién es el que sale volando. Bueno, pues como siempre, con la violencia y las amenazas a flor de piel, a ver quién sale volando, vamos a acompañarlo, bla, bla, bla. A Begoña, vamos a empezar con el Begoña, le protegían 100 policías. A Begoña le protegían, no sé si 100 policías, pero había un dispositivo policial, como no puede ser de otra manera, porque había, no 100 policías, 100 energúmenos al otro lado de hazte oír, también te digo, sin demasiado trabajo, ni oficio, ni beneficio, porque ya me dirás tú qué haces un martes a las 10 de la mañana en los juzgados de Plaza de Castilla, ahí haciendo ruido y gritando Pedro Sánchez a prisión, Pedro Sánchez hijo de puta, me gusta la fruta, dimisión, no sé qué, todo este tipo de cosas ahí delante, además con camiones, con pantallas LED proyectando la imagen de la cara de Begoña Gómez y de Pedro Sánchez, es decir, había ahí todo tipo de locos. Evidentemente tiene que haber un cordón policial. Es más, para que veáis que esto trasciende lo ideológico, es que si tuviese que haber, yo qué sé, por ejemplo, si hubiese habido 100 personas protestando, que a mí me parecería bien, contra este tipejo por defraudador fiscal, y hubiese estado diciendo, sinvergüenza, Alberto Quirón, no sé qué, que te llevaste 2 millones por mascarillas y lo peor de la pandemia, bla, 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 entonces tendría que haber habido un dispositivo. ¿Me cae bien a mí este señor? No, claro que no me cae bien, pero evidentemente en un Estado de Derecho, una democracia, si tú ves que hay algún tipo de posibilidad de que haya confrontación, tú pones un dispositivo. En las imágenes que hemos visto, donde este tipo se come la cámara, no hay manifestantes, no hay gente increpándole, hay simplemente periodistas haciendo su trabajo, preguntándole, aunque al Partido Popular de Madrid le joda que los periodistas hagan su trabajo y por eso vayan por ahí diciendo que van a triturarles y amedrentarles. Diciendo, les vamos a triturar, vais a tener que cerrar, bla, bla, bla. Pero había periodistas haciendo su trabajo. ¿De verdad crees que hace falta un dispositivo de 100 policías para impedir que un periodista haga su trabajo? Si no había nadie, bueno, pues el de Desocupa, evidentemente, se mete aquí dentro para apoyar a su lideresa Isabel Díaz Ayuso y dice cosas como esta. Muy buenas, familia. Estoy que echo fuego. Primero vamos a ver estas imágenes y luego las comentamos. ¡Qué puta vergüenza de país! El señor González Amador, el novio de Ayuso, va a declarar al juzgado, claro, sin protección, sin medidas no extraordinarias como Begoña. A puerta gallola, un juicio político que todo el mundo sabía que... Un juicio político. O sea, ahora defraudas 350.000 euros, te pillan y es un juicio político. Cientos de cámaras, micrófonos, pues bien, esto es lo que ha sucedido. No sabía yo que por haber cientos de cámaras y micrófonos tiene que haber, bueno, cientos, o sea, no había cientos. Si contamos aquí los que había, pues habría 5 o 6 cámaras como mucho, que no hay más televisiones en España. 5 o 6 cámaras y periodistas habría pues también 5 o 6. O sea, en total habría pues 15, 10, 15, 20 personas como mucho igual. Había, ya está. Esta cosa que se ha chocado el tipo. ¡Vaya hostión! Pero mira cómo se va el pobre hombre. Sí, la hostia se la ha llevado, eso es verdad. Pero eso es una cosa, y otra cosa es que digan que se lo ha hecho a propósito un cámara mandado por el malvado gobierno socialcomunista. Dirigentes en general, que sois todos unos mamporreros. Begoña tiene que entrar por el parking con 150 policías. Ah, bueno, ha subido. Es brutal, porque en el texto del tuit pone 100 policías y en el vídeo dice 150 policías. Y bueno, al final empieza a decir locuras como esta. Denuncie bien y hacemos un llamamiento. Se busca la cámara y la identidad del cámara presuntamente asesino. Es que están completamente desquiciados. Se busca la cámara, que no sé para qué quieres la cámara, y la identidad del presuntamente asesino. O sea, ¿qué presuntamente asesino? Pero que te has dado un golpe contra una cámara. En fin, están completamente desquiciados. Y después dicen que se ofrecen a proteger al señor Amador por si la próxima vez que vaya a declarar quiere protección. ¿Protección de qué? Para que no le pregunten a los periodistas. A lo que le faltaba es contratar a matones para que los periodistas no le puedan preguntar sobre las cosas que le están preguntando dentro del juicio y que, por cierto, no está contestando. Es que es tan delirante todo. Es un delirio colectivo en el que vivimos, que incluso ahora, bueno, aquí he puesto una fotografía pixelada que por fortuna no se reconoce al cámara, pero tú imagínate ser ese cámara, ese día te toca ir, o sea, de verdad, ese cámara seguramente prefería quedarse en su casa ese día, pero le toca ir pronto por la mañana a los juzgados a grabar. Ve cómo sale este tipo, se pone a grabar andando hacia atrás, porque es como está andando para tener la imagen de él avanzando hacia adelante, se choca una farola, se come la cámara este tipo. Bueno, de hecho aquí está la imagen de cómo se come la cámara. Esta es la imagen de la cámara que se come. Evidentemente eso ha hecho un movimiento, ha frenado bruscamente. Alberto González Amador. Y aquí se ve cómo pues, se come la cámara, pero antes de que se la coma se escucha como él se da contra una farola. Ha frenado bruscamente. Alberto González Amador. Y después de que se dé la cámara es una cling y después se da clonk. Cling clonk.
Y es entonces cuando se da. O sea, pues tú imagínate, este señor que estaba ahí haciendo su trabajo y ahora tiene a no sé cuántos miles de energúmenos, aquí ya 120.000 visualizaciones del tipo este de Desocupa diciendo quiero su identidad, quiero su cámara, no sé por qué quiere su cámara, igual para ver si se ha dejado algún diente González Amador o algún pelo, en fin. Y quiero que su fotografía, vamos a empapelar todo Madrid con su cara, o sea, es delirante. A este nivel están, y por supuesto Isabel Díaz Ayuso aplaudiendo. Bueno, pues después de decir que iba a denunciar al cámara, ahora está diciendo que va a denunciar al delegado del gobierno por el golpe y por la falta de seguridad. Y esto evidentemente no va a ningún lado, porque es que, ¿cómo vas a justificar delante de un juez? No, es que me han dado un golpe porque no había seguridad. Mira, hijo mío, aunque hubiese habido 500 policías, si hay cámaras alrededor y te comes a un cámara, no hay manera de denunciarlo. Ayer lo decía en otros sitios, como si yo salgo a la calle ahora y hay un cámara ahí y sin querer el cámara se tropieza, mete el pie en una alcantarilla, se le cae la cámara y me cae a mí encima, digo, oh, no, agresión, tendría que haber policía aquí para... Oye, pues no, pues es un accidente con una cámara que te has dado y ya está, o sea, no... En fin, pues nada, pues va a denunciar al delegado del gobierno porque así funcionan las cosas. Y ahora, además, es que esto sirve realmente para que en lugar de hablar del novio Ayuso en los términos que tenemos que estar hablando, estemos hablando aquí de la chorrada esta de si ha sido una agresión, si no ha sido una agresión, es decir, una chorrada espectacular. Pero cuando bajamos al barro de lo que de verdad importa, quiero decir, el tema financiero, el tema de Hacienda, pues atención. La jefa de los inspectores del equipo regional de delito fiscal de Madrid, Mercedes Urbano López, ha sido citada a declarar por la juez que encausó al empresario Alberto González Amador, novio de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, imputado por 2 delitos contra la Hacienda Pública. La profesional de la agencia tributaria deberá ratificar y aclarar ante la juez el informe donde apreció indicios sólidos de fraude fiscal por González Amador tras acreditar la existencia de hasta 15 facturas falsas por 1,7 millones. Es decir, que va a ir la responsable de los inspectores regionales que sacaron adelante este delito porque les llamó la atención que una empresa facturase tantísimo de un año para otro y que después se generasen unas facturas que no podían comprobar y va a decir, pues efectivamente, esto es el procedimiento habitual. Cuando vemos que ha habido un aumento brutal de facturación y vemos además que nos estás planteando aquí unas facturas que cuando las comprobamos rápidamente no hay nada con que se pueda sostener y que además cuando te preguntamos resulta que no nos contestas, pues es normal que tengamos la duda y que esto pues lo elevemos. Y todo esto que están diciendo, ¿juicio político de qué? Que están declarando aquí los funcionarios, no responsables políticos, los funcionarios que te están diciendo es que este es el procedimiento habitual. Pero ellos prefieren pues meterle ruido a, no, me agreden, o el delegado del gobierno, bla, 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 evidentemente. Ya lo que nos faltaba por conocer es, pues esta es la declaración de Jessica Rodríguez, que es la expareja o exnovia o ex tipa contratada por Ábalos, de verdad que es asqueroso esto. Resulta que en el Tribunal Supremo ha tenido que declarar y ha reconocido que cobró un sueldo de 2 empresas públicas sin tener que ir a trabajar. El juez del Tribunal Supremo que investiga al exministro José Luis Ábalos por supuestamente favorecer contratos públicos a cambio de prebendas se ha tomado declaración como testigo este jueves a su expareja Jessica Rodríguez. Ante el juez Leopoldo Puente, la mujer ha confirmado que estuvo contratada como auxiliar administrativa durante 2 años y medio en 2 empresas públicas, Ineco y Traxatec, pero que no acudió nunca a esos puestos de trabajo. Informan al diario.es fuentes conocedoras del contrato de la declaración. Ha alegado que recogió un ordenador portátil y que yo incluso hacer un curso de riesgos laborales, pero que después nadie la requirió para trabajar. Esto es de verdad lamentable. O sea que Ábalos lleva a su querida, le pone un piso que se lo paga Víctor de Aldama y además está en 2 empresas públicas, bueno, primero en una y después en otra, cobrando de un sueldo público sin ni siquiera tener que ir a trabajar. Preguntada por ello, Jessica Rodríguez ha dicho que no recuerda bien quién le envió los contratos, pero ha reconocido que fue Ábalos quien le dijo que le vendría bien trabajar y que ella le envió a él su currículum. También ha dicho que Joseba García, hermano del asesor Coldo García, era su jefe en Ineco, donde cobraba el salario mínimo interprofesional. Es el mismo salario que cobraba en Traxec. Bueno, al menos era el salario mínimo, pero es que me da igual que fuese el salario mínimo. Cobraba sin hacer ningún trabajo y simplemente por ser la novia de Ábalos, que lo puso él. Es que esto es delirante, de verdad, que esto es una de las mayores vergüenzas que te puedes echar en cara de este gobierno. O sea, por fortuna, nada más salió las informaciones, lo chutaron y lo mandaron a tomar por culo, que en el Partido Popular seguramente lo habrían mantenido 2 años más, pero aún así es motivo de enfado suficiente como para, de verdad, nadie se dio cuenta de lo mal que olía todo esto, de las cosas que podían ocurrir alrededor de Ábalos. Nos tenemos que enterar años después. Hostia, esto de verdad que es vergonzoso, de verdad que esto es vergonzoso. En fin, vamos con nuestra clave internacional. ¿Qué pasa en el mundo? La clave internacional. Javier Milei no tiene suficiente con estafar a sus ciudadanos, sino que además ahora tiene que insultar a aquellos que sean personas discapacitadas. Y es que resulta, y esto no es broma, es que es alucinante, los documentos oficiales para referirse a estas personas han cambiado la denominación legal.
Y resulta que los han cambiado por idiota, imbécil y débil mental. Es alucinante. Mira, lo comparte aquí Julen Boulain, concretamente el documento donde aparece, y aparece escrito retardos mentales. Se trata de un déficit en el crecimiento mental, un trastorno cuantitativo, bla, 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 bla. Y después ponen, según el coeficiente intelectual de los grupos son de 0 a 30, idiota. Se aparece un documento del siglo XIX para referirse a estas personas. De 30 a 50 de coeficiente intelectual, imbécil. No lee ni escribe. Atiende sus necesidades elementales. De 50 a 60, débil mental profundo. Que son insultos. No son calificaciones sanitarias. No, son insultos. Después de 60 a 70, débil mental moderado. Después de 70 a 90, débil mental leve. O sea que ya la crueldad está institucionalizada dentro del gobierno de Javier Milei. Idiota, imbécil, débil mental profundo, asqueroso. Bueno, mientras tanto los Estados Unidos pues parece que pues ahora viven en una teocracia. God, thank you that you've allowed us to see this day. The Bible says that your mercies are new every morning. Y empieza los consejos de gobierno rezando. Give you the glory and the honor. Evidentemente todo hombres. Thank you, God, for President Trump. Y habéis escuchado bien, acaba de decir Thank you, God, for President Trump. Gracias a Dios. Gracias Dios por el presidente Trump. Están construyendo pues una situación cercana realmente a lo que podría ser el cuento de la criada. La ficción traída a la realidad. Y bueno, mientras tanto, ayer se reunió Donald Trump con el primer ministro de Reino Unido y ahí hablando sobre el futuro de Ucrania, le dijeron, hombre, me has llamado dictador a Zelensky, ¿no? Y ahora dice Trump, yo dije eso, es que es tremendo tener a un tipo así al frente de la Casa Blanca. En fin, vamos con la cápsula del tiempo. ¿Qué es lo que ocurrió un día como hoy? La cápsula del tiempo. En clave Barroso. Hoy comenzamos nuestro viaje un 28 de febrero de 1980, una fecha que marcó un antes y un después en la historia reciente de Andalucía y de España. En este día, el pueblo andaluz protagonizó un hito democrático, al aprobar en referéndum su acceso a la autonomía mediante el procedimiento del artículo 151 de la Constitución española, la vía rápida y de máximo nivel competencial que inicialmente el gobierno de la UCD quería reservar solo para las llamadas nacionalidades históricas, Cataluña, País Vasco y Galicia. Para entender la magnitud de este logro, debemos retroceder unos años. La muerte de Franco en 1975 había abierto un periodo de incertidumbre y esperanza. La transición, ese proceso complejo y no exento de contradicciones, avanzaba entre el empuje de las fuerzas democráticas y la resistencia del aparato franquista que se resistía a desaparecer. En este contexto, las demandas de autogobierno de los diferentes territorios del Estado se convirtieron en uno de los ejes fundamentales del debate político. El 4 de diciembre de 1977, apenas 2 años después de la muerte del dictador, cerca de 2 millones de andaluces se lanzaron a las calles de las principales ciudades andaluzas para reclamar la autonomía. En Málaga, la represión policial se cobró la vida de Manuel José García Caparrós, un joven trabajador de 19 años, cuando una bala disparada por las fuerzas del orden alcanzó su corazón. Su muerte se convirtió en un símbolo de la lucha del pueblo andaluz por su dignidad y sus derechos. Todavía se le recuerda a día de hoy. El gobierno de Adolfo Suárez, entonces presionado por los sectores más conservadores, intentó relegar a Andalucía a una autonomía de segunda, a través del artículo 143 de la Constitución. Y Andalucía entera se lanzó a una campaña por la dignidad. El referéndum del 28 de febrero de 1980 fue el punto culminante de esta lucha. A pesar de los obstáculos impuestos por el gobierno central, que incluyó una pregunta deliberadamente confusa y exigencias de participación casi imposibles de cumplir, los andaluces acudieron masivamente a las urnas. Aunque en Almería no se alcanzó por poco el porcentaje requerido, el apoyo mayoritario al sí en el resto de provincias evidenció la voluntad inequívoca del pueblo andaluz. El éxito del referéndum forzó al gobierno a negociar y finalmente a modificar la ley orgánica de modalidades de referéndum para permitir que Andalucía accediera a la autonomía por vía del artículo 151. Este triunfo no solamente cambió el destino de Andalucía, sino que transformó el mapa autonómico español, abriendo la puerta a un estado de las autonomías más igualitario y solidario. Avancemos ahora en nuestra cápsula del tiempo hasta el 28 de febrero de 1986. En la fría noche de Estocolmo, un disparo enmudecía para siempre la voz de Olof Palme, primer ministro sueco y uno de los referentes mundiales de la socialdemocracia. Palme regresaba del cine junto a su esposa, sin escolta, como era habitual, cuando un asesino le disparó por la espalda en pleno centro de la capital sueca.
Su muerte conmocionó a Suecia y al mundo progresista y hasta día de hoy sigue rodeada de misterio. Olof Palme no era un político cualquiera. Desde su llegada al poder en el 69 se convirtió en un símbolo de una socialdemocracia combativa que no temía enfrentarse a los poderosos. Bajo su liderazgo, Suecia desarrolló uno de los estados de bienestar más avanzados del mundo, con políticas pioneras en igualdad de género, derechos laborales y protección social. Pero Palme trascendió las fronteras de su país para convertirse en una voz moral en el escenario internacional. Fue uno de los primeros líderes occidentales en denunciar el imperialismo estadounidense en Vietnam, comparando los bombardeos a la población civil con crímenes históricos como Guernica o Treblinka. Su firme oposición al apartheid sudafricano, su apoyo a los movimientos de liberación nacional en el tercer mundo y su defensa del desarme nuclear le ganaron la admiración de los progresistas y el odio visceral de la extrema derecha. En el contexto de la Guerra Fría, Palme representaba una tercera vía que rechazaba tanto el imperialismo norteamericano como el autoritarismo soviético. Su apuesta por el no alineamiento y la cooperación internacional y la construcción de la paz le llevó a mediar en conflictos como la guerra entre Irán e Irak o a presidir la comisión independiente sobre cuestiones de desarme y seguridad conocida como la Comisión Palme. El asesinato de Palme, aún sin resolver de manera definitiva tras décadas de investigación, generó numerosas teorías, desde la explicación de sectores de la extrema derecha sueca, pasando por los servicios secretos sudafricanos irritados por su oposición al apartheid, hasta conspiraciones vinculadas al tráfico de armas. Lo único cierto es que con él murió no solo un político, sino un modelo de socialismo democrático que no temía enfrentarse al poder económico y defender sus principios en la escena internacional. Saltemos ahora el 28 de febrero del 91. Con la rendición de Irak culminaba entonces la llamada Guerra del Golfo, el primer gran conflicto bélico tras el fin de la Guerra Fría. Esta guerra, que comenzó con la invasión iraquí de Kuwait en agosto de 1990, llevó a una intervención militar masiva liderado por Estados Unidos con el respaldo de una amplia coalición internacional y el aval de las Naciones Unidas. La Operación Tormenta del Desierto, como fue bautizada entonces, representó una demostración de fuerza abrumadora. Con el pretexto de liberar Kuwait y defender el derecho internacional, Estados Unidos desplegó su poderío militar y tecnológico en una campaña que redujo a escombros gran parte de la infraestructura iraquí. Y finalmente vayamos a la India, el 28 de febrero del 2012, hace menos. En este día cerca de, 100 millones de trabajadores, 100 millones, participaron en una huelga general. Es decir, más de 2 veces España de trabajadores participando en una huelga general, una de las mayores protestas laborales de la historia. Convocada por 11 centrales sindicales distintas, la huelga paralizó sectores clave como la banca, el transporte y la industria, mostrando el poder de la clase trabajadora organizada frente a las políticas neoliberales. Los trabajadores indios se levantaron contra la precariedad laboral, los bajos salarios, la inflación y la falta de protección social. En un país donde la mayoría de los trabajadores se encuentran en el sector informal sin derechos laborales básicos, esta movilización masiva representó un despertar de la conciencia de clase y una demostración de que otro mundo es posible. Este acontecimiento, aunque menos conocido en Occidente que otros movimientos como el Occupy Wall Street, las primaveras árabes o nuestro 15M, fue igual de significativo, o más, en su país. En un contexto global de crisis del capitalismo y creciente desigualdad, los trabajadores indios demostraron que la lucha por la justicia social y económica es completamente universal. Y hasta aquí nuestra cápsula del tiempo. Vamos con las preguntas y respuestas. ¿Y tú? ¿Qué opinas? En Clave Barroso. Bienvenidos y bienvenidas a ¿Y tú qué opinas?, donde os hago una pregunta y después leo vuestra respuesta. Aquí Johnny dice: yo pienso que la pregunta es ¿quién cubre Amazon y por qué? Lo único que tengo claro es que deben ser sumamente poderosos. Si no fuera así, Amazon habría salido en este fatídico día disparado por la puerta de atrás. Esto es lamentable y bochornoso. Manolo Pérez dice: no caerá. Como no cayó Camps ni otros. Al votante del PP estos detallitos no le importan. Es que aunque llegara a las 7 ya era tarde. Y aunque llegara a las 6, 5, 4 o cualquier hora después de las 8 de la mañana. Sobre todo porque estaba en el entorno, obviamente. Soy gallego, vivo a casi 1000 kilómetros de Valencia y ya el día anterior sabíamos que en Valencia iban a caer chuzos de punta. Es verdad, porque en todas las televisiones lo estaban diciendo, además. Es que es vergonzoso. Cerro dice: lo que no entiendo es que cuando miente de esa manera y se pone tan digno, que no haya ningún periodista que le diga: pero vamos a ver, ¿usted se piensa que todos somos gilipollas? ¿Cómo tiene usted la poca vergüenza de mentirnos una y otra vez y encima decirnos basta ya de bulos, más rufianes y menos mazones? Miguel Martínez dice: yo creo que Mazón no va a caer nunca. El PP deja caer a uno de los suyos, a excepción de Casado, pero ahí había otros
enemigos. Y Aquiles añade: me temo que Feijóo aguantará a Mazón hasta las últimas consecuencias. Mazón arrastrará a Feijóo y si Ayuso no cae por causa de su pareja, llegará a presidenta del Partido Popular y quién sabe si del gobierno. Si esto ocurre, veremos un país muy chungo al legitimar al mayor nivel a esta clase de personajes que mienten, insultan y dicen barbaridades a cualquiera y donde quiera, y se pasan por el forro la dignidad y la honradez. Me encomendaría a Dios, pero esa no es mi fe. Bueno, para el día de mañana, no, el día de mañana no, porque es sábado, mañana no hay capítulo, pero para la semana que viene yo creo que vamos a seguir hablando sobre este asunto. Os leo sobre la fotografía que acabáis de ver, que hemos visto al principio del capítulo, de Mazón saludando como si estuviese entrando en una verbena a las 8:28, y también sobre esa denuncia que está anunciando a bombo y platillo que quiere poner el novio de Ayuso contra el Cámara y contra el delegado del gobierno. Os leo en los comentarios a ver qué ponéis, ya sabéis, una R, 2 puntos para que pueda ver el comentario, que sean cortos porque si son demasiado largos no me caben y no los puedo poner, aunque me los leo, eso sí. Y muchas gracias por estar aquí. Esto ha sido todo lo que teníamos hoy, viernes 28 de febrero. Yo soy Alan Barroso y esto ha sido Clave Barroso. Adiós. En Clave Barroso.